para gestionar. No establece ningún... perdón, que me sale un aviso de Zoom de que me estáis grabando. Ya lo he admitido. No establece ningún organismo concreto de ejecución de la Agenda 2030, sino que los encargados de ejecutarla son cada uno de los países. Y lo que se hace desde Naciones Unidas es ofrecer a cada país la posible colaboración de organismos o funcionarios de Naciones Unidas si lo necesitan para ayudarles en el proceso de seguimiento. Esto, lógicamente, está haciendo que en países desarrollados con gobiernos y administraciones potentes, como es España, por ejemplo, la presencia de Naciones Unidas en el proceso de desarrollo de la Agenda 2030 es casi cero, porque somos capaces de gestionar nosotros mismos, como casi todos los países avanzados, por nosotros mismos el cumplimiento de la Agenda 2030. En cambio, en países más políticamente menos desarrollados o con administraciones públicas menos eficientes, sí que hay funcionarios de Naciones Unidas que están ayudando o incluso, dicen algunos, sustituyendo a esos países en el proceso de implementación de la Agenda 2030. Por ejemplo, yo, por razones que no vienen al caso, he tenido ocasión de seguir un poco más de cerca en algún país de América Latina, como es Bolivia, la implementación de la Agenda 2030. Y ahí hay una presencia efectiva, económica, funcionarial y gestora, a petición del gobierno boliviano, de funcionarios, llamémoslos así, de Naciones Unidas, que están ayudando al gobierno de Bolivia a intentar cumplir los objetivos que se plantea la Agenda 2030. Como es lógico, el mundo es muy variado. La capacidad gestora de cada país y la eficacia de sus administraciones públicas y su posibilidad de aportar recursos económicos es muy distinta. No es lo mismo la Europa rica que la África subsahariana, que algunos países políticamente muy inestables de América Latina, etcétera, 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 ¿no? Los objetivos que prevé la Agenda de Naciones Unidas, sinceramente, me parecen absolutamente loables, ¿no? Basta leerlos: fin de la pobreza, hambre cero para el año 2030, conseguir salud y bienestar, educación de calidad, conseguir la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía sostenible, trabajo decente y crecimiento económico, y podemos seguir leyendo los 17 así. Yo creo que nadie con buen criterio puede decir que ninguno de estos objetivos es bueno y deseable. Ojalá se consiguiese, ¿no? Quizá una de las críticas que se puede hacer es que precisamente son objetivos formulados con tal amplitud y con tal ambición, por decirlo de alguna manera, que todos sabemos que no se van a conseguir, especialmente en los países más pobres del planeta. Ya nos gustaría de verdad poder llegar al hambre cero, a tener toda el agua saneada, la educación universal y acabar con el hambre en todos los países del planeta Tierra en 15 años. No lo vamos a conseguir. Y esa es una de las críticas, luego veremos, que se han formulado desde la Santa Sede, que cuando se plantean objetivos tan ambiciosos a veces nos podemos quedar en una palabrería un poco hueca que sea muy lejana de la realidad efectiva. Pero bueno, no es malo plantear objetivos ambiciosos, ¿no? ¿Cómo juzgar la forma de trabajar de Naciones Unidas por ir a la práctica? Una vez que, si me lo admiten ustedes, porque no voy a comentar todo el documento, que es larguísimo, en principio la literatura del documento y los objetivos que plantea son difícilmente discutibles. Luego entraré en la cuestión de alguna terminología, como el uso de la palabra género, que puede plantear discusiones de qué quiere decir y qué se va a hacer con ella. Eso llegaremos a ello, porque además la Santa Sede ha hecho muchas observaciones sobre las cuestiones terminológicas, ¿no? Pero vamos, dando por bueno en principio cuestiones terminológicas puntuales, al margen que los objetivos son buenos y deseables, ¿qué dudas puede plantear a una conciencia humanista cristiana, por ejemplo, resta el planteamiento del trabajo de Naciones Unidas? El primero es que todos sabemos que, más allá de este papel difícilmente discutible en sí mismo, como les decía, en Naciones Unidas hay presentes desde antes de la Agenda 2030, y supongo que seguirá viéndolo después de la Agenda 2030, intereses económicos, lobbies de presión, fundamentalmente económicos del primer mundo rico, que se plantean hacer, apoyándose también en Naciones Unidas, cosas bastante indeseables. Quizá la más importante y permanente en la historia de Naciones Unidas es cómo se está usando desde hace muchísimos años para conseguir esa obsesión tan típica del mundo anglosajón, que es el control de la población en el mundo. Las élites económicas, intelectuales y financieras del mundo anglosajón, primero
Gran Bretaña y Holanda y después el Imperio norteamericano cuando se estudiaron al Imperio británico, es la obsesión malthusiana con el control de la población del mundo. Y todos los sitios donde el poder financiero y político norteamericano, que suelen estar muy unidos, tiene influencia, introducen de una manera o de otra este afán de controlar a la población del mundo, que en la práctica se traduce en la extensión de la anticoncepción, en la pretensión de legalización y extensión del aborto, etcétera, etcétera. Esto, desde que Estados Unidos es Estados Unidos e influye en Naciones Unidas, o sea, desde que existen las Naciones Unidas, ha estado presente siempre. No tiene nada que ver con la Agenda 2030 en sí mismo, viene de antes, tiene que ver con un inmenso error intelectual, pero muy influyente en las mentes poderosas de ese gran país que es Estados Unidos, y cuando se acabe el periodo de vigencia de la Agenda 2030, supongo que por desgracia seguirá ahí. Y junto a eso está también, por ejemplo, la cuestión de la ideología de género, que es un instrumento conceptual que ha utilizado esta élite financiera del mundo, obsesionada con el control de la población del mundo desde los años 80 del siglo pasado, para intentar cambiar la configuración de la sexualidad y la concepción del matrimonio para sustituir la vieja tradición humanista occidental de base cristiana, basada en la complementariedad hombre-mujer, la apertura a la vida propia del matrimonio, etcétera, por una nueva visión que excluya o haga más difícil la maternidad y la paternidad. Todo eso, repito, estaba en Naciones Unidas porque está en Estados Unidos y Estados Unidos sigue siendo la cabeza económica del mundo y el que más dinero aporta para financiar todo lo que se hace en Naciones Unidas. Estará presente de alguna manera en la aplicación de la Agenda 2030, donde los países se dejen, y seguirá después de la Agenda 2030. Creo que imputar, como veo que a veces se hace a la Agenda 2030, este componente malthusiano de control de la población, de promoción del aborto, de la ideología de género, desenfoca las cosas porque estará presente en la 2030, por supuesto, lleva presente desde el año 45 cuando se fundió Naciones Unidas y seguirá después mientras mande Estados Unidos en el mundo y Estados Unidos siga siendo como es. Concreto en Estados Unidos, pero luego eso también ha influido mucho en la Unión Europea y la Unión Europea influye mucho ahora en cómo se ejecuta la Agenda 2030. Pero, repito, no es justo, creo que no sería justo imputarlo a la Agenda 2030 como tal. Es un problema de nuestro mundo, de quién manda en este mundo, en las ideologías o los intereses económicos que influyen en esa gente con poder y dinero para influir en el mundo y también en las agencias de Naciones Unidas. ¿Está presente todo esto que digo, el neomalthusianismo, la promoción del aborto, de la anticoncepción, de la ideología de género en la Agenda 2030? No, expresamente no. ¿Puede utilizarse la Agenda 2030 para poner estas cosas? Sí. Y de hecho luego veremos que algunas de las reservas y observaciones que ha hecho la Santa Sede de este documento es precisamente que hay determinadas terminologías que se usan en esta agenda que podrían entenderse en esa clave neomalthusiana promotora del género, de la anticoncepción y del aborto, como es el uso del propio término género, de la expresión salud sexual y reproductiva, pero que en sí mismas no significan eso. Esta es una batalla tradicional desde hace décadas en Naciones Unidas. Se ha ido introduciendo un nuevo lenguaje que no se define exactamente qué quiere decir, que todos sabemos que muchos lo van a usar para estas causas antihumanistas, antifamiliares, contrarias a la vida, pero que en los documentos oficiales de Naciones Unidas y en los documentos jurídicamente vinculantes de la comunidad internacional, como son las declaraciones de derechos humanos, no está esa interpretación. De la Santa Sede, siempre que se aprueba un nuevo documento o las conclusiones de una cumbre, Cairo, Pekín, Budapest, etcétera, siempre dice que me parece todo muy bien, pero que no se interprete que género quiere decir eso, o que salud sexual y reproductiva quiere decir aborto, porque objetivamente no quiere decir eso en términos jurídicos, en la definición de los términos del derecho internacional público, pero todos sabemos, y la Santa Sede también, que algunos van a interpretarlo así y que incluso introducen ese lenguaje para poder interpretarlo en esa clave, ¿no? Pero repito, este no es un problema específico de la Agenda 2030, no se deduce de la literalidad de la Agenda 2030, pero creo que todos debemos ser, como es la Santa Sede, no ingenuos y saber que se busca por algunos de nuestros compañeros de viaje en el planeta Tierra. Pues sí, es verdad. Pero eso viene de antes, no está en sí mismo en la Agenda 2030 y por desgracia supongo que seguirá mucho tiempo hasta que cambie la cultura del planeta y pues algunos de los más poderosos financieros del mundo dejan de estar obsesionados con cosas que tienen muy poco fundamento científico y que hacen un gran daño moral, que es verdad. Bien, entonces, ¿cómo se va a ejecutar la Agenda 2030?
Como les decía antes, no crea la Agenda 2030 por sí misma una especie de gobierno o administración mundial, que es otra de las imputaciones que suelen hacerse. Pero sí es verdad que es el primer documento oficial de Naciones Unidas, por lo menos en una cierta amplitud y generalidad, que habla ya expresamente del objetivo de la gobernanza mundial. No lo establece, no lo crea jurídicamente, pero se lo plantea como objetivo. Viene a decir más de una vez que se pretende con este poner en común y de acuerdo a toda la comunidad internacional ir generando un sistema de gobernanza. El término gobernanza fue inventado hace 20 o 30 años precisamente para indicar gobierno sin decir gobierno. No es posible hoy día un gobierno mundial, por tanto no hablan de crear un gobierno mundial, pero hablan de gobernanza indicando que tenemos que lograr fijar objetivos comunes, trabajar juntos para conseguir algo como si fuésemos un gobierno. ¿Esto es malo o bueno? Yo creo que es muy bueno. Como todo gobierno y todo poder puede usarse para mal, por supuesto. Pero en principio la idea de que cada vez más hay en el mundo intereses comunes a todo el planeta y todos los habitantes del planeta, que es lo que justifica soluciones comunes, es evidente. El poder tecnológico que tenemos los humanos, que hace que cosas que hacemos tengan una incidencia planetaria, por ejemplo, en materia de medio ambiente, aconseja que haya políticas comunes. La economía, desde que la globalización va avanzando, es evidente cada vez más supraestatal. Y por lo tanto es necesario, si queremos gobernar para conseguir los efectos más positivos de una economía razonable y humana, hay que regularla a nivel global ya. Pero hoy día lo estamos viendo. La Unión Europea, no digo ya España que no pinta nada. No pinta nada porque es un país pequeño, no por desprecio, lo digo, somos una cosa minúscula, el PIB mundial, ¿no? Pero la propia Unión Europea pinta muy poco hoy día en la gobernanza de la economía mundial. Un ricachón americano como, bueno, no voy a decir nombres, pero como ordenadores de Shanghái dando órdenes de comprar y vender las principales bolsas del mundo, puedes estabilizar cualquier país europeo o la Unión Europea, el euro mismo. ¿Y qué puede hacer un gobierno de la Unión Europea? Pues sufrir lo que resulte de eso. Pues la idea con la que vivimos los que somos ya un poco más viejos, de que un país gobierna su economía y que su gobierno de alguna manera maneja los parámetros básicos de esa economía, no existe ya. La economía está globalizada. Por lo tanto, el margen de actuación de cada país, o incluso, repito, de instituciones de gobernanza común como la Unión Europea, tiene una incidencia bastante pequeña. Y esto crea un problema también moral muy serio, que es que como los poderes económicos reales son cada vez más globales y las autoridades reguladoras siguen siendo muy territoriales, la conclusión es que nadie controla a los poderes económicos globales reales. Y eso no es bueno objetivamente. Yo reconozco que cuando empecé a ver que el Papa Juan Pablo II apostaba por un poder mayor de Naciones Unidas en concreto, me sorprendió mucho. Hablo de hace 30, 40 años, ¿no? Porque yo identificaba bastante Naciones Unidas con cosas muy malas y no entendía que Juan Pablo II, que merecía todo el respeto, defendiese que tuviese más poder. Y ahora lo entiendo. Porque efectivamente, sea Naciones Unidas o quien sea, pero de momento lo que existe es Naciones Unidas, alguien tiene que controlar desde el interés general, que se supone que es el que encarnan los gobiernos, a los que toman las decisiones que nos afectan a todos. Temas como las crisis climáticas, la guerra, la explotación de los pueblos del tercer mundo, la propia economía financiera, obviamente hoy hay que es deseable que haya autoridades regulatorias, dejémoslo así, sin llamarlo gobiernos, con capacidad mundial de controlar eso, porque si no nos pasa lo que nos está pasando ya, que estamos en manos puramente de intereses económicos egoístas. Los egoístas que buscan la rentabilidad de sus inversiones o de sus recursos naturales o energéticos y nada más. Y no hay manera de someterlos a intereses generales controlados por una autoridad que pueda de verdad imponer sus criterios. Se está consiguiendo en parte un poquito a través de mecanismos de colaboración multilateral, como en el seno de la Organización Mundial del Comercio, pero bueno, no deja de ser algo voluntario, que aconseja, que incentiva, pero que no gobierna realmente ni puede sancionar, y eso es un problema real.
Y de hecho, ya cuando uno investiga un poco el tema, he visto que ya desde Pablo VI todos los pontífices de la Iglesia Católica han pedido de alguna manera esta autoridad mundial. No hablan de gobierno mundial, pero sí de una autoridad que viene a ser lo que Naciones Unidas llama gobernanza al final. Entonces, que Naciones Unidas intente avanzar, y lo hace en este documento de la Agenda 2030, en esa apuesta por una cierta gobernanza mundial, al menos en algunos temas, a mí no me escandaliza lo más mínimo y me parece necesario. Otra cosa es que luego, como todo poder, se puede usar para bien o para mal, obviamente. Eso se puede decir de todos los gobiernos del mundo, hasta de la administración del Vaticano, de la Curia Romana, si queremos, se puede usar para mal. Seguro que alguna vez se ha usado por alguien para mal, porque los humanos somos como somos, ¿no? Pero digamos, eso que algunos imputan como el gran mal de la Agenda 2030, de están creando un gobierno mundial, no se sabe quién, para mandarles controlarlos a todos, no es malo por sí mismo, en mi opinión al menos, y como todo dependerá, como todo poder humano, de cómo se usa y cómo se administra, ¿no? Pero es verdad que tenemos ya un documento oficial consensuado por todos los países del planeta que habla ya expresamente de esa gobernanza mundial. En el fondo, digamos que Naciones Unidas empieza a hablar de lo que los papas llevan diciendo desde Pablo VI hasta la actualidad. Otra cosa es luego eso cómo se cumple. Pero desde luego la propia Agenda 2030 no crea esa gobernanza mundial. Dice que al establecer unos objetivos comunes, con unos plazos compartidos, pues estamos avanzando un poquito hacia esa gobernanza mundial. Y reitero, no me parece cosa mala, aunque habrá que ver eso, cómo se regula, cómo se administra, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Por lo tanto, al amparo de la Agenda 2030 veremos cosas malas, seguro. Digo, promoción del aborto, defensa de intereses económicos, explotación de unos pueblos por otros, promoción de la ideología de género, pues sí. Y veremos muchas cosas buenas, por supuesto. Estamos viendo ya, por ejemplo, cómo se está avanzando en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, en el acceso de las niñas a la educación en muchos países de África, para que tengan el mismo porcentaje de escolarización que los niños. Objetivo que me parece estupendo. Y que, por cierto, se define en el objetivo número 5, creo recordar, con una terminología de género, que está muy bien usada, dicho sea de paso. Porque cuando se dice que hay que conseguir una equidad de género en la escolarización de las niñas, yo estoy completamente de acuerdo. Hay un uso del término género que es absolutamente correcto, que no es diabólico, que es aquel que se refiere, y la Santa Sede, son sus observaciones a la Agenda 2030, lo indica que hay que entender así el término género, que se refiere a que hay chicos y chicas. Cuando identifica género con los dos sexos y utiliza el término género para hablar de la incidencia cultural de que existan dos sexos, por ejemplo, provocando discriminación de las chicas. Y que la equidad de género es hacer que las chicas avancen hasta por lo menos equipararse a los chicos, por ejemplo, en escolarización en los países donde no es así, que son muchos en el planeta Tierra. Yo, por ejemplo, he mirado con especial detalle, por mis intereses intelectuales, el objetivo número 5, que es el de igualdad de género, que se llama así. Y os puedo asegurar que, salvo error por mi parte, todas las veces que en la literatura del objetivo número 5, que lleva como título igualdad de género, se usa el término género, se usa correctamente para referirse a que hay hombres y mujeres y que hay cosas que no se están aplicando bien para que haya real igualdad entre chicos y chicas. Me parece un uso correcto del término género. Luego hay otros apartados en que no se usa tan correctamente, para indicar más bien el contenido propio de la ideología de género, que, como saben ustedes, es sustituir el concepto de sexo por género. Digamos, el uso correcto es: el género es la dimensión cultural de los dos sexos, de que hay hombres y mujeres. Por ejemplo, es evidente que en materia de moda hay una perspectiva de género. Las chicas vestís de una manera, en general, vamos, los chicos de otra. Los distintos países de la Tierra, y eso es pues, estupendo, efectivamente. Otra cosa es decir, no hay sexos y solo hay géneros. Pero sería el uso ideológico antihumanista del término género, que, repito, expresamente no está en la Agenda 2030 en un sitio. Pero todos sabemos que algunos lo interpretarán así en algunos temas. Y eso la Santa Sede lo advierte como una de sus observaciones para la interpretación y la aplicación de esta Agenda 2030, ¿no? Y luego otro aspecto que es bueno tener en cuenta, que no es imputable a la Agenda 2030, sino que forma parte de la historia y la tradición y la forma de operar de Naciones Unidas y que hay que tener en cuenta para la aplicación de la Agenda, es que cada vez más Naciones Unidas ha pasado de ser, poco a poco, y sin que nadie lo haya definido así, de un organismo intergubernamental
son los países de la Tierra a través de sus gobiernos quienes se adhieren a Naciones Unidas y forman parte de la misma, a ser una realidad mucho más plural. Siguen siendo miembros oficiales de Naciones Unidas los países de la Tierra, pero cada vez actúa más Naciones Unidas a través de plataformas, de conferencias, donde junto a los países están ONGs, lobbies, grupos de presión de todo el mundo, que cada vez tienen más influencia porque los países son lentos, los gobiernos son reacios a poner dinero en casi todo y muchas veces los lobbies, las grandes plataformas internacionales financiadas muchas veces por esos grandes financieros norteamericanos tienen más agilidad, ponen más dinero, elaboran más papeles, promueven más iniciativas que se van incorporando a la cultura de Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, en el tema que a los cristianos nos preocupa de respeto a la vida, no hay ningún documento oficial de Naciones Unidas que reconozca el aborto como un derecho. Pero sí hay multitud de comités, plataformas, subcomités, organismos que en la práctica actúan como si fuese un derecho que hay que promover. Y esto es porque, repito, en la estructura de Naciones Unidas los estados están siendo superados poco a poco y por la vía, de hecho, por gente muy activa, ¿no? Y muchas veces donde, por desgracia, la gente menos comprometida con la dignidad humana es más activa, más generosa y dedica más recursos que los que sí estamos, se supone, comprometidos con las cosas buenas que habría que defender, ¿no? Pues eso es un tema de la vida real, de quién pone dinero, quién se moviliza, quién dedica más tiempo, quién es más generoso en perseguir sus causas y a veces, por desgracia, el balance es que digamos, que no están comprometidos con el derecho a la vida, el respeto a la dignidad sexual de los hombres y mujeres, pues son, por desgracia, más activos y más trabajadores que los que si defendemos el derecho a la vida o la dignidad de la persona. Pero bueno, eso es, en el fondo es culpa nuestra. Dicho así, entenderlo es muy sencillo. Es verdad que a veces nos ganan batallas, pues sí. Pero eso tampoco se puede imputar a la Agenda 2030. Aunque su amparo sucederá esto también en algunas cosas, vamos, lo van a imputar seguro, como al amparo de cualquier otra cosa. Es como, por decirlo así, la constitución de un país. ¿Cómo se aplica? Pues depende de quién manda, quién influye, quién crea opinión pública, quién moviliza partidos políticos, a quién se vota. Y al amparo de una misma Constitución se puede aprobar el aborto o no. Y se puede ilegalizar el matrimonio como institución específica para hombres y mujeres para sustituirlo por la unión de cualesquiera dos adultos o no, según quien movilice. Eso no se puede imputar a la Constitución, darlo a la responsabilidad de todos los agentes sociales, económicos, políticos, culturales, mediáticos, que somos todos en el fondo, ¿no? Es muy fácil a veces imputar lo malo que pasa a un papel, porque así me quito yo la responsabilidad, cuando el problema es mi responsabilidad, porque no influyo todo lo que debería influir en la sociedad en la que vivo, ¿no? O porque no tengo la misma eficacia a la hora de influir que tienen otros que me enfada mucho lo que defienden, ¿no? Entonces, con la Agenda 2030 pasa un poquito lo mismo. Creo que no sería razonable imputarle al papel eso, sino bueno, a la dinámica que a veces, repito, somos poco eficaces, ¿no? Y luego nos duele lo que sale porque no nos hemos implicado en las cosas, ¿no? Bien, con esto creo que he explicado más o menos qué es la Agenda 2030, los riesgos que tiene, las cosas buenas que tiene. Por ejemplo, un tema que yo también he seguido por razones personales un poco de cerca. Gracias a la Agenda 2030, los avances se están produciendo en el África subsahariana, en el tema del saneamiento del agua, que allí es un problema básico, tanto para la alimentación, la bebida, como para temas sanitarios, es impresionante. Y eso hay que imputárselo a un plan concreto de la Agenda 2030, puesto que es uno de los objetivos específicos, el 6, en el que está trabajando e invirtiendo mucho dinero. Pues bendito sea Dios. Lo digo porque se podrán decir al final como balance cosas malas de la Agenda 2030, por supuesto, porque hay muchas cosas buenas. Depende de quién ponga cabeza, ponga dinero, se implique en ello y lo que quieran hacer los gobiernos. Por poner un ejemplo europeo, como les decía al principio, la Agenda 2030 está definida en términos muy amplios, muy buenistas, porque si no, no hubiese sido firmada por los 193 países de la Tierra, ¿no? Lo cual quiere decir que el ámbito de discrecionalidad que permite para aplicarla es también inmenso. Y voy a ponerles un ejemplo de Europa. Podría poner algún otro de otros sitios del mundo, ¿no?
Cada 2 años se está haciendo por todos los países del planeta un balance de cómo se está aplicando en su país la Agenda 2030. Yo he mirado los balances que van a hacer algunos países. Bueno, como suele pasar en estos documentos, todo el mundo miente muchísimo. Dice que va muy bien, que está a punto de conseguir, que gracias a ellos van a... Bueno, bien, como son estas cosas, ¿no? Todo el mundo va de bueno por la vida. Pero, por ejemplo, en el balance que presenta el gobierno de España sobre cómo está cumpliendo la Agenda 2030, lo que presenta como balance es la agenda del partido político Podemos. Simplifica un poquito y más cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, se entiende, fue la vicepresidencia que exigió Pablo Iglesias cuando se formó el gobierno español, que llevaba como nombre Agenda 2030, quien se está imputando la responsabilidad de aplicarla. ¿Y que presenta como cumplimiento de la Agenda 2030? Pues casi todo lo que hace el Ministerio de Igualdad. También otras cosas, ¿eh? No, pero bueno. ¿Qué hace el gobierno de Hungría en su balance de aplicación en Hungría de la Agenda 2030? Presentar como cumplimiento de la Agenda 2030 toda la agenda de protección de la familia y del matrimonio y los niños que está desarrollando el gobierno de Orbán. Y ya se sabe que en principio, en términos muy simplistas, digamos, el gobierno español sería el prototipo del progresismo más avanzado y Orbán pasa por ser el conservadurismo más retrógrado. Y los dos están diciendo que cumplen la Agenda 2030 haciendo cosas absolutamente incompatibles o contradictorias entre sí. Pues sí, claro. Eso es lo que permite un documento tan amplio, que cada uno haga el bien o el mal, entre comillas, en el mismo tema y que diga, yo ya estoy cumpliendo. Con esto le quiero decir que un documento como la Agenda 2030 en sí mismo no es ni bueno ni malo. Luego puede gustarte más o menos ya por otras razones, ¿no? Pero es un documento con objetivos loables que unos lo utilizarán para hacer, en términos de responsabilidad moral, comprometida el mal y otros lo utilizarán para hacer el bien. Por lo tanto, ustedes y yo, en nuestro ámbito de responsabilidad, podemos hacer lo mismo. Usarlo para hacer el bien o usarlo para hacer el mal. Dependerá. Y dependerá de lo que queramos hacer, de la cabeza que pongamos, de la financiación que consigamos o aportemos, de lo que movilicemos en la opinión pública, en nuestros intereses, como en cualquier otro tema. Por eso a mí no me gustan, reconozco, y me enfadan un poquito, esos debates que a veces se ven, yo por ejemplo, en algunos medios de comunicación muy catoliquitos de España lo he visto, ¿no? Agenda 2030, sí o no, el diablo o no es el diablo. Es un marco que está ahí y que se puede usar para el bien o para el mal. Úsalo para el bien. Uno puede decir, bueno, pues yo me retiro del mundo, me escondo en una cueva en Ávila, no quiero saber nada ni de la Constitución, ni de las leyes de la Unión Europea, ni de eso. Es una opción vital, pero me parece poco responsable. Quizás es más cómoda que estar en los pasillos de Naciones Unidas peleándote con la gente que no piensa como tú, pero creo que es lo que hay que hacer. Estar en todos los sitios, aunque sean tan malos que sea imposible hacer nada de bien, y yo no conozco ninguno así en el planeta Tierra, y hacer el bien que esté a tu alcance, que siempre es posible hacer el bien, con todo tipo de instrumentos, con todo tipo de socios. Hay mucha gente que está gastando mucho dinero, por ejemplo, en la difusión del aborto y la interconcepción en el mundo, pero que también está gastando mucho dinero en hacer muchas cosas buenas que están en la Agenda 2030. Y yo, si puedo, colaboro con ellos en la parte buena de lo que hacen. Y me colaboro en la parte que me parece negativa, como es atacar la vida, por ejemplo. Pero hay gente que honestamente está convencida de que es un bien para el planeta, pues que haya menos niños y que cualquier medio es legítimo para eso, y a la vez está luchando porque los niños que hay tengan mejor salud, coman mejor y tengan una buena educación. Pues en esta segunda parte, si yo sí puedo, colaboro con ellos. Es lógico, yo no voy por ahí tachando y excluyendo a la gente que me rodea. Digo que tampoco soy nadie, con lo cual es irrelevante lo que yo piense, ¿no? Pero me parece que es la actitud constructiva y positiva que cabe esperar, en concreto, de un cristiano. Bien, hasta aquí, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Qué dice la Santa Sede en concreto sobre la Agenda 2030? Como les dije, la Agenda 2030 tiene estatus en Naciones Unidas, aunque no sea un miembro con derecho a voto, y ha participado en todo el proceso de elaboración de la Agenda 2030. Ha hecho observaciones, ha presentado papeles, en unos han hecho caso y en otros no, como pasa con las aportaciones de cualquier otro país, ¿no? Cuando se aprobó la agenda, hay dos documentos en concreto que, si les interesa especialmente conocer, pues ya con más detalle del que yo puedo explicitar aquí,
la postura del Vaticano en concreto sobre la Agenda 2030, les sugiero que consulte. Uno es el discurso que pronunció el Papa Francisco en la sede de Naciones Unidas el 25 de septiembre del año 2015, cuando se aprobó la Agenda 2030, que el Papa fue a Naciones Unidas. Y dio un discurso que a mí me gusta muchísimo, lo digo. Es discutible como todo lo que hace el Papa opinando sobre cosas más o menos contingentes, ¿no? Pero es la palabra del Papa, que de tonto no tiene un pelo y está mejor informado que yo, desde luego, de lo que pasa y lo que se cuece en todo este mundillo, ¿no? ¿Qué dice el Papa en esencia? Pues un poco lo que les he dicho yo. Dice que Naciones Unidas está haciendo un gran trabajo, que él agradece lógicamente como lo agradecieron sus predecesores. Recuerda la primera intervención de un Papa en Naciones Unidas, que fue de Pablo VI, en 1965, y recuerda cómo todos los papas que después de Pablo VI han pasado por Naciones Unidas, ha estado Juan Pablo II, ha estado Benedicto XVI, Francisco, todos han elogiado lo que hace Naciones Unidas, a la vez que critican cosas como es lógico también, pero agradecen que hace un papel en la paz y en el orden del mundo que es muy relevante, ¿no? Y luego sobre la Agenda 2030 dice que sus objetivos son casi todos muy loables y muy dignos de ser apoyados y conseguidos, aunque advierte también que hay algunas cuestiones terminológicas en la definición de metas y objetivos concretos en los que la Santa Sede tiene que hacer algunas observaciones. Y como clima de la postura de la Santa Sede, además del elogio de la Agenda 2030, se hace una insistencia clarísima y nítida en la defensa de la ley moral natural que fundamenta de verdad objetivamente la dignidad de todos los seres humanos y que no está expresamente reconocida en la Agenda 2030 como tal. Tampoco dice lo contrario, pero el Papa echa en falta ese reconocimiento expreso, hace una reivindicación del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural como criterio para interpretar correctamente la Agenda 2030, y no es tonto, ya sabe que está hablando a una comunidad internacional donde son escasísimos los países que sí de verdad defienden el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Defiende el matrimonio como institución específica entre hombre y mujer, la necesidad de protegerlos. Defiende expresamente el derecho prioritario de los padres en la educación de sus hijos, la libertad religiosa, y defiende todo esto en el contexto de que esta es una buena interpretación del sistema internacional de derechos humanos y la mejor interpretación para que la Agenda 2030 pudiese cumplir todos esos objetivos que dice que quiere conseguir. O sea, elogia la Agenda 2030 y a la vez da unas pautas que no están expresamente en la Agenda 2030, diciéndole a todos los países del planeta que ojalá siguiesen lo que le está diciendo, porque entonces sí avanzaríamos de verdad y profundamente en mejorar este mundo. Es una acción profundamente constructiva, nada ingenua, sabe a quién habla y lo que muchos quieren y persiguen, que no coincide con lo que él dice, y finalmente les plantea lo que a él le gustaría y desearía para que tuviésemos un mundo más justo, ¿no? Creo que merece la pena leer el documento, no es muy largo, el documento que yo me he impreso en la página web del Vaticano son 6 folios, es verdad que una letra muy pequeñita sale por no ser de impresora, pero creo que quien quiera profundizar un poquito en la Agenda 2030 en sus entrañas morales o falta de moralidad, y sobre todo en la postura oficial del Vaticano, le compensa leer este documento, este discurso del Papa pronunciado ante los 193 países del planeta cuando se aprobó la Agenda 2030. Y luego ya, si se quiere profundizar con un poco más de detalle, hay un documento de un año después, lleva fecha del 16 de octubre, no, del 25 de septiembre, un año justo, 25 de septiembre del 2016, que es el primer balance que hace el Vaticano, la Santa Sede, fíjate que se lo ordena, ¿no?, de cómo se está aplicando la Agenda 2030. Y que es un documento, es una carta que firma el actual nuncio en España, el arzobispo Bernardito Auza, que entonces era el representante oficial de la Santa Sede en Naciones Unidas, antes de ser nuncio de España, que hace un documento detallado. Son la impresión que yo me he descargado también de la página web del Vaticano, son 11 páginas, tampoco es tan extenso y se puede leer, ¿no?, donde ya va haciendo un recorrido detallado por toda la Agenda 2030, desarrollando lo que ha dicho el Papa. Tampoco puedo leérselo entero, pero no está mal. Por ejemplo, el documento se divide en 2 partes. Bueno, vuelvo a recordar que a la Santa Sede, en general, los objetivos le parecen muy bien y que son cosas que conseguir, porque son de justicia ambiental, etcétera, ¿no?
recuerda una frase del Papa expresa en la que el Papa decía que la Agenda 2030 es un importante signo de esperanza para el mundo, con objetivos muy loables en general, ¿no? Y luego desarrolla en 1, 2, 3, 4, 5, 9 puntos como principios básicos que están implícitos o expresos en la Agenda 2030, pero en los que la Santa Sede quisiera que se pusiese un especial acento para que su aplicación sea lo más eficaz y humanista, ¿no? Habla de la comprensión del desarrollo humano integral, expresión que está en la Agenda 2030, pero dice que debiera reconocerse que debe basarse esa concepción integral del ser humano en una ley moral escrita en la propia naturaleza humana. O sea, va como interpretando las terminologías más o menos difusas y generales del documento de Naciones Unidas en una clave profundamente cristiana, humanista, etcétera, ¿no? Yo creo, repito, es la forma de ir atrayendo hacia lo positivo, hacia lo más deseable, un documento que, como todos, pues puede tener interpretaciones distintas y con intereses distintos, ¿no? Insiste mucho en la familia, en que el desarrollo debe integrar tanto medios espirituales como materiales. Recuerda que no solo en lo material se juega la felicidad de las personas y el bienestar, sino también el espíritu, la libertad religiosa, la libertad de educación, etcétera, son valores que deben entenderse como dignos de ser protegidos si queremos apostar por un desarrollo humano integral. Habla del respeto al medio ambiente, habla de defender una educación de calidad e integral que debe incluir la educación religiosa. La Agenda 2030 habla de la educación, no hace referencia expresa a la libertad religiosa, tampoco la excluye. Y el Papa dice, oye, que está ahí también, que hay que defenderla, porque es muy importante para conseguir el bienestar de las gentes, el derecho primario de la familia a educar a sus hijos, etc. Bueno, si quieren ustedes lo miran con detalle. Tiene expresiones muy concretas, por ejemplo, para explicar la interpretación del término género. Es uno de los contrarios. Dice, ¿aparece el término género en la Agenda 2030? Sí, varias veces. Repito, muchas veces bien usado para indicar que hay chicos y chicas y que pueden tener problemas específicos de unos de otras, y otras veces en un uso más ambiguo que permitiría la interpretación propia de la ideología de género, pero que tampoco aplica esa interpretación expresamente porque no lo hubiesen votado una gran parte de los países del planeta si lo hubiese hecho, ¿no? Dice en un apartado de este documento que dirige la Santa Sede al Vaticano un año después de aprobarse la Agenda 2030 en materia de género. Leo literalmente, la Santa Sede enfatiza que cualquier referencia a género, igualdad de género o empoderamiento de mujeres y niñas se entiende de acuerdo con el uso común y generalmente aceptado de la palabra género basado en el criterio biológico de identidad masculina o femenina. Que no nos confundamos, cuando yo digo que me parece bien esto, estoy hablando de esa identidad biológica masculina o femenina en su dimensión cultural, social, etcétera, ¿no? Bueno, es obvio que otros países u otros gobiernos no admitirán esta interpretación de la Santa Sede, pero la Santa Sede la hace con toda valentía, ¿no? Igualmente, por ejemplo, cuando les interesa en el apartado de salud, que hacen unas consideraciones sobre el objetivo de salud, dice expresamente, el término vida sana debe entenderse como la salud de la persona en su conjunto, incluidos los más vulnerables, los no nacidos, los enfermos, o sea que la vida se extiende también a los no nacidos, y la salud también, que la Santa Sede interprete y desearía que todos interpreten, que cuando hablamos de salud, hablamos de la salud también del niño no nacido, por ejemplo. Dice a continuación, el derecho a la salud es un corolario del derecho a la vida y nunca se puede utilizar como una forma de terminar con la vida de una persona que es tal desde la concepción hasta la muerte natural. Y todo esto que dice la Santa Sede es una interpretación bastante legítima de la Agenda 2030, sin ignorar, porque si hay ingenuos, que hay otros que van a interpretarlo de otra manera, obviamente, pero se puede trabajar en el seno de la Agenda 2030, teniendo en cuenta esta interpretación que cabe perfectamente en su literatura y en su finalidad y objetivos que hace la Santa Sede, que creo que es muy valiente y muy nítida en sus pronunciamientos, no rehuye ninguno de los temas importantes. Un poco más adelante, también dentro de las consideraciones del apartado de salud, que en este me detengo un poco más porque entiendo que a ustedes, por lo que les une como farmacéuticos, puede interesarles un poquito más, ¿no? Hace referencia a que se debe entender por salud reproductiva, que es un término que aparece como aparece en otros muchos documentos anteriores de Naciones Unidas, ¿no? La Santa Sede, leo literalmente, rechaza la interpretación que considera el aborto, el acceso al aborto,
la subrogación materna o el aborto selectivo por sexo y la esterilización como dimensiones de los términos salud sexual y reproductiva. ¿Y por qué lo dice así? Porque ya sabe que algunos van a interpretar que en salud sexual y reproductiva está todo esto que la Santa Sede rechaza. Entonces se puede trabajar en el seno de la Agenda 2030 con la interpretación que hace el Vaticano, sabiendo que otros al lado van a trabajar con otra interpretación. Pues sí, por supuesto, el mundo es como es, ¿no? Resalta, me pareció muy interesante por algunos lugares, tenemos también en España, que a ustedes puede interesarles, que los gobiernos nacionales deben garantizar que la atención médica pública y privada respete la dignidad inherente de la persona humana y los protocolos éticos y médicos basados en la razón correcta, así como la libertad de religión y el derecho a la objeción de conciencia de la atención sanitaria médica. No cita a los farmacéuticos, pero bueno, sería extendible, como es lógico lo que aquí dice, ¿no? O sea, que como se ve también la Santa Sede, utilizando una expresión muy coloquial, no se chupa el dedo. Saber con quién está hablando, lo que algunos pretenden, lo que algunos van a hacer, lo que algunos quieren interpretar, y eso también entra en el detalle de hacer la interpretación correcta, que le parece la más lógica y la que más beneficia a la humanidad, y por eso la Santa Sede lo defiende, ¿no? Luego, la conciliación de la familia tiene un importante rol sobre los derechos y deberes de la familia en estas observaciones que firma el actual nuncio en España. Luego critica profundamente, toco algunos temas que yo he subrayado porque a mí me han interesado especialmente, porque se los documentos de arte, ¿no? Pero hace una expresa crítica a los peligros de la colonización ideológica, que los ricos del primer mundo utilizan su aportación de dinero y su poder de influencia en organismos internacionales como Naciones Unidas, y lo van a hacer con la Agenda 2030 para colonizar e imponer ideológicamente al tercer mundo su visión particular de determinados temas humanos, como es el que tiene que ver con la familia y la vida. Y el Papa lo critica duramente y dice que no admitiría bajo ningún concepto ni le parecería justo que se utilizase la Agenda 2030 para esto. Y lo dice porque sabe que lo van a hacer, que lo van a intentar hacer algunos, por supuesto, obviamente, ¿no? Un poco más adelante dice que cuando se habla de la reducción de la mortalidad de niños recién nacidos, hay que incluir al niño por nacer. O sea, que hay que proteger frente al riesgo de mortalidad a la embarazada, a la mujer parturienta, a los niños, incluyendo al no nacido. O sea, que pues, se interprete que dentro de esto el aborto encaja como una forma de evitar esos riesgos para los niños y la maternidad, ¿no? Resalta el derecho previo al estatal de los padres para educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas y morales. Dedica, como es lógico, un capítulo entero de sus observaciones a la promoción y la defensa de la libertad religiosa, resaltando que la Agenda 2030 hay que interpretarla en el contexto del sistema internacional de derechos humanos y que este protege como un derecho humano fundamental el derecho a la libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿no? Dice una frase que me ha hecho gracia, porque está muy bien dicha, ¿eh? Dice que la dimensión religiosa no es una subcultura sin derecho a voz en la plaza pública, ¿no? Esa tiene una dimensión pública, con derecho a voz en la plaza pública, que nadie lo interprete de otra manera, ¿no? Recuerda las atrocidades que se hacen en el mundo contra los cristianos y otras minorías religiosas. Y defiende que también nos impliquemos en la aplicación de la Agenda 2030 en acabar con esta violencia en el mundo contra los cristianos y otras minorías religiosas. Y ya casi al final hace una referencia a que debemos considerar para interpretar el concepto de desarrollo humano integral, que es con el que empezaron nuestras observaciones y con él acaba, porque es clave en todo el sistema de derechos humanos y en la Agenda 2030, que para interpretar correctamente el desarrollo humano integral hay que tener en cuenta la dimensión moral, espiritual y religiosa, que no puede ser ignorada sin un serio perjuicio para la persona humana y su pleno desarrollo. A mí me parece un documento serio, muy bien trabajado, muy claro en sus interpretaciones, que demuestra que de ingenuo el Vaticano no tiene nada, o sea, se sabe con quién está tratando y también los riesgos que hay en estas cosas y lo que otros pretenden a su amparo, ¿no? Y ya para concluir, si me lo permiten ustedes, dado que el representante de la Santa Sede en todo el proceso de negociación y seguimiento de la Agenda 2030 actualmente en España, he accedido, y ustedes pueden hacerlo igual que yo, a una conferencia que dio en Barcelona hace menos de un año, invitado por la Universidad Abat Oliba de CEU,
donde le pidieron que hiciese allí un balance de la Agenda 2030. Es una intervención de solo 15 minutos. En el vídeo que yo he encontrado en internet dura 2 horas, pues es todo un acto académico de estos larguísimos, pero la intervención de Nuncio son 15 minutos. Y en él sintetiza muy rápidamente lo mismo que yo les he dicho, y me permito yo ahora resumirlo, no digo en palabras del Nuncio, pero casi con el esquemita de lo que él dice en esos 15 minutos de balance de la opinión de la Santa Sede sobre la Agenda 2030. Bueno, da los datos que les he dado a ustedes de que los objetivos, las metas, etcétera, etcétera. Y dice que la Santa Sede ha participado en la elaboración y aprecia las buenas intenciones de su fondo, que son la lucha contra la pobreza, el hambre, etcétera. Reservas de la Santa Sede. Los objetivos son razonables y buenos, pero hay demasiados objetivos y se pueden olvidar los prioritarios en un mare magnum de tantas cosas. Y aconseja centrarse en lo más importante, como son eso, la pobreza, la salud, el hambre, etcétera. Denuncia un cierto optimismo para tanto objetivo en solo 15 años, que también es claro, pero que es un poco el fruto de haber intentado buscar el consenso de todos metiendo todo lo que a cada uno de los 193 países se le ha ocurrido que había que meter, ¿no? Utilizando una expresión del Papa Francisco en la intervención a la que me referí en la Asamblea de Naciones Unidas del año 2015, denuncia el nominalismo declaracionista, una expresión que es de Francisco, nominalismo declaracionista, que es el intento de, esto es cita literal, apaciguar conciencias con declaraciones solemnes y atractivas en lugar de hacer verdaderamente efectiva la lucha contra todos los flagelos de la humanidad. O sea, la palabrería, también muy propia del mundo internacional, ¿no? Bueno, aterricemos y pongamos a trabajar en serio. Critica o denuncia el riesgo de creer que hay una única solución a priorística para todos los problemas y que hay que reconocer que los problemas son muy reales, pero las soluciones a lo mejor no son las mismas en el África subsahariana que en el norte de Europa. En eso también hay que ser muy realistas. Y que existe un riesgo que denuncia también de que sea el donante rico occidental el que quiera definir para los países pobres esa única presunta solución a los problemas y que no es así. El colonialismo al que antes se ha hecho referencia de Occidente, ¿no? Denuncia, que me ha encantado, el riesgo de que quien interprete el documento le dé un contenido que no tiene. Esto pasa a veces. Pues un documento dice una cosa razonable, pero luego se reúne en un comité financiado por no sé quién en Nueva York o en Bangladesh y dice, no, el documento lo que de verdad quiso decir es esto. Y luego intentan imponernos esa interpretación de algunos. Eso, por ejemplo, ha pasado en términos de ideología de género. Las leyes españolas en la materia de ideología de género citan ya casi como si fuese derecho internacional público los llamados objetivos de Yogyakarta, que es una reunión de ricachones del mundo y de intelectualillos pagados por no sé quién, de un fin de semana en la capital de Indonesia, donde aprobaron una especie de declaración de derechos LGTBI y ahora se nos quiere vender como si fuese un documento oficial de Naciones Unidas. Yo creo que el señor Anzúa, que conoce muy bien este mundillo, está advirtiendo de que no nos tomen el pelo de esa manera luego al final, ¿no? Y luego entra en lo mismo que ya les he comentado a ustedes, en cómo debe interpretarse el término género, en cómo a la Santa Sede le gustaría que no se hable de empoderamiento de la mujer, sino de promoción de la mujer, para evitar que se confunda con mero poder, con ámbito de poder y decisión. O sea, en verdad de defender a la mujer íntegramente, no en esa dimensión de poder, de estar presente en cargos, ¿no? Habla, que también lo hemos dicho ya, de cómo interpretar los términos salud sexual y reproductiva, y resalta que la paz es el mejor nombre del desarrollo. Y que aunque la paz como tal no figura como uno de los objetivos, o sea, a ver si de verdad sería deseable que la comunidad internacional se comprometa activamente, de verdad, en conseguir la paz, porque sin ella no hay desarrollo. Y luego critica que no haya una referencia expresa a la religión y la libertad religiosa. Tampoco hay lo contrario, pero critica esa omisión que le parece digna de ser resaltada. Bueno, yo creo que es un buen resumen, un poquillo, en un cuarto de hora, de todo esto que seguro que yo de forma más desordenada he intentado trasladarles. En definitiva, mi conclusión es que estamos ante un documento de Naciones Unidas, ni mejor ni peor que los anteriores, ni seguro que ni mejor ni peor que los que van a seguir después, con muchas cosas objetivamente muy buenas, con cosas que van a ser usadas objetivamente para el mal por algunos, y donde hay un gran ámbito para hacer cosas estupendas, consiguiendo fines muy humanistas y éticos, y que una de las claves para ir identificando esas mejores interpretaciones y objetivos puede ser todo esto que la Santa Sede ha ido dejando por escrito en el camino de elaboración y seguimiento
del documento aprobado en septiembre del año 2012. Pues muchísimas gracias por su atención. Marta, no. Tienes que reactivar el audio, Marta. Ahora. Vale, Benigno, nada, lo que estaba diciendo que muchísimas gracias, nada a ti, ha sido yo creo, bueno, para mí personalmente, bastante, bastante esclarecedor y bastante, bueno, pues novedoso, ¿no? Porque es verdad que, bueno, en el ámbito también de la Iglesia, en ciertos, bueno, en ciertos ambientes, se habla de la Agenda, perdón, de la Agenda 2030 como algo terrorífico, pues bueno, casi algo a lo que nos vamos a ver abocados a obedecer, ¿no? Sin saber muy bien quién es el que está detrás y como sin capacidad de reacción, ¿no? Entonces, bueno, o sea, me encanta pues el que nos hayas dado esa visión real de qué es real, o sea, de en qué consiste, ¿no? Y luego otra cosa que me ha encantado también es el ver eh, que casi estamos obligados a entrar a trabajar en el seno de todas estas instituciones y estos planteamientos. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente sería muy mala o sería muy negativo que justo los que piensan de una manera contraria, ¿no?, a todo lo que es, pues bueno, la naturaleza humana, pues fomentan todo el tema del aborto, pues la anticoncepción, tal, colonizaran esta agenda. Si realmente es algo para todos, son planteamientos muchas veces abiertos, pero si nosotros no hacemos nada, pues efectivamente se convertirá en una agenda o en una serie de, pues directrices para seguir como ejemplo, ¿no? Entonces, yo personalmente te doy las gracias porque para mí ha sido una novedad, no sabía nada de este tema, es más, siempre pues oímos Agenda 2030 y uno le da como hasta miedo, ¿no? Pensando que es algo que te va a amordazar, ¿no? Sinceramente, es verdad, es falta de conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte, darte las gracias de verdad porque, bueno, a mí me ha servido mucho y bueno, también pues pienso que pues a través de asociaciones o particulares también tenemos que aprender un poco a implicarnos en estas cosas porque sabemos bueno, que lo que no hacemos nosotros, pues ya se ve que otros se encargan de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. No sé si seguramente habrá más personas por ahí con muchísimas ganas de preguntar, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante la conclusión que sacas, Marta, porque es verdad que son temas que no son fáciles, no son fuentes. Bueno, en el fondo está todo en Internet hoy día, pero bueno, a veces hay que ponerse a estudiarlo un poquito, ¿no? Y puede haber mucha confusión y hay gente que nos intenta manipular, inclusivamente hay gente muy buena también. Pues hay que buscar buenas fuentes de información y de referencia. Y luego el mundo es una mezcla de bien y de mal, como lo somos nosotros mismos, ¿eh? Y se puede hacer mucho bien estando en todos los sitios. ¿La política es mala? No. ¿Hay gente mala en la política? Pues sí, claro. Y en las farmacias, y en los hospitales, y en los juzgados. ¿Y hay gente buena? Pues también en todos esos sitios. Pues sí. Y cuantos más buenos haya, esto de bueno y malo es una simplificación, ¿no? Pero cuanto más buenos haya, más cosas buenas se harán en todos estos sitios. Yo tengo algún amigo trabajando, puedo decir, no voy a decir el nombre exacto, pero en una de las oficinas que gestiona en la sede de Naciones Unidas la ejecución del programa de educación de la Agenda 2030. Y está haciendo un bien maravilloso. Y si él no estuviese, pues a saber qué haríamos otros ocupando su silla. Pues yo creo que es lo que hay que hacer. Y no escandalizarse de que hay gente que ve las cosas de otra manera. Y que lo que nosotros vemos como bueno lo ve como malo. Incluso honestamente lo ve así. No, hay gente más retorcida, ¿eh? Que sabe que no está bien, pero lo hace igual. Pero hay gente que lo ve así, que hay que formarla y ayudarla. ¿Y qué forma hay de ayudarle, de formarla? Estar allí con ellos. Por eso yo sí que animo a meternos en todos los sitios y a hacer el bien que podamos, que siempre es mucho. Bueno, no voy a repetir la conferencia, perdón. Eh, no sé si hay alguien que quiera hacer Si alguna pregunta. A queréis, mí, sí, si queréis a través del chat podéis poner sí. ahí las preguntas o incluso abrir el audio y directamente, porque somos ya
no somos muchos. Yo quería preguntar, soy Ana, claro, los países árabes frenarán mucho esto, ¿no? O sea, ¿cómo es la opinión de los países árabes en todo esto? Pues hay muchas diferencias. El mundo árabe es tan variado al final como el mundo cristiano. Las apariencias pueden ser otras, pero es así, ¿no? Por poner algún ejemplo, por ejemplo, Irán es uno de los países donde hay el sistema de promoción de la planificación familiar, la antiquedad y la esterilización más potente del mundo. Fíjate. Y es teóricamente el fundamentalismo. Además, desde siempre, no solo ha impuesto Naciones Unidas, eso les ayuda, pero no se lo ha impuesto. Entonces, el mundo árabe es también muy plural y muy complejo. En temas de defensa de la familia, por ejemplo, el mundo árabe está ayudando muchísimo a la Santa Sede y digamos, a las ONGs más inspiradas por el humanismo cristiano, salvo en el tema de la poligamia, en la defensa del matrimonio hombre-mujer, etcétera. Pues algunos países árabes, por ejemplo, Qatar, Emiratos Árabes, han sido siempre uno de los apoyos fundamentales en la comunidad internacional para defender la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos. O sea que siempre hay un territorio en el que a veces puedes encontrar en el mundo árabe o en Suecia aliado para alguna cosa, y en otros temas no, obviamente, que se va a hacer, ¿no? Pero también es muy bueno conocer a la gente y no aplicar estereotipos. Malo, malvado, no sé qué. Bueno, pues, realmente yo pienso, no sé si don Juan Carlos me da la razón, que en todos los seres humanos hay algo bueno. Y que se trata de encontrar eso que tiene de bueno, por oculto que esté, para tirar de ello. Sí, además que Dios lleva siempre el control de la historia. Yo he hablado con alguna persona de esto también y dice, no hay que preocuparse, Dios lleva el control de la historia y siempre saca bien del mal, o sea que no. Eso parece, ¿no? Pero lo hace sirviéndose de instrumentos, que son sus hijos, los católicos, los creyentes, los cristianos, y también gente de muy buena voluntad, que no tienen la suerte de conocer la fe, pero son gente con un corazón muy recto y muy bueno, ¿no? Eso que decías antes, Benigno, del mal, es que, ¿cómo vas a explicar algo? Me decía uno muy listo, pero vamos a ver, ¿cómo vas a explicar algo que no existe? Si es que el mal no existe, siempre es carencia, un cachito menos del bien debido, ¿no? Pero incluso esa gente que tiene posturas muy también negativas, contrarias, etcétera, ¿no? O sea, hay un núcleo ahí de verdad también en sus vidas, en sus propuestas, un núcleo de verdad que es lo mínimo en común que tenemos para poder caminar juntos, ¿no? Bueno, salvo que es una persona pervertida, perversa, digo, pero también admito esa posibilidad, ¿no? Pero en general, digo, la gente con la que te encuentras, ¿no? Sí. Perdona, Benigno, que no quiero ya intervenir. No, pero es verdad, ¿eh? Yo estaba pensando, estaba poniendo nombres. Es decir, yo conozco iniciativas buenas que hace Bill Gates y que hace Soros, como nosotros, que muchas veces pasan por ser... También hacen cosas malas, que a mí no me gustan nada, pero también hacen cosas buenas. Y hay que animarles a que inviertan más en lo bueno que en lo malo. Y para eso hay que estar ahí con ellos, el que pueda, quiero decir. Ya me gustaría ni ser amigo de Soros y de Bill Gates, no lo soy, lo reconozco. Pero bueno, a lo mejor no eres amigo de Soros, pero puedes conocer a los que trabajan en su fundación en Madrid. Yo conozco a algunos, pues muy bien. Y se puede hacer cosas buenas con ellos también. En otras no estaré de acuerdo, pues muy bien. Bueno, quiero decir que no hay que cerrar ninguna puerta. ¿Qué pasa? Don Benigno, una preguntita. ¿Cómo o por qué ha calado tanto esa imagen negativa de la Agenda 2030 en todo el ambiente católico? Porque de hecho, o sea, yo es la primera vez que oigo hablar de la Agenda 2030 como algo positivo. Pues yo, por lo poco que he visto, sí, tampoco soy Marta, perdona, Marta, la segunda vez, que la primera te la dije yo en Sí, aquella sí, reunión sí. que motivó esto. Sí. Perdón, sí, ha sido la segunda vez. De verdad. Sí. Pues yo no soy un experto en sociología eclesial, o sea que tampoco sigo ni todo el lío de los rumores ni los líos que hay en el ambiente eclesiástico, ¿no? Pero sí tengo la sensación, desde que me metí un poco a ver qué se estaba diciendo de la Agenda 2030 en los medios, que se supone que leen los obispos y los curas y tal, ¿no? Es un mundillo muy peculiar, hecho sea de paso.
tengo la sensación de que hay como dos tipos de supercríticos. Y seguro que es injusto y es una simplificación y la fauna es más variada de la que yo digo, ¿no? Pero yo he detectado por lo menos dos claramente. La primera son aquellos que están en contra de todo. El mundo es malísimo, los políticos son malísimos, Naciones Unidas es malísimo, el dinero es malísimo, hasta el Papa es malísimo y todo es malo. Y ya está. Es una gente de una falta de realismo, en el fondo que no tienen fe en Dios, dicho con todo cariño y respeto también, ¿no? Por lo que decía antes don Juan Carlos, que no es verdad que todo sea malísimo y solo exista el mal, no es verdad. Y luego he advertido también, y me ha dolido especialmente, los que están usando esto para atacar al Papa. Un poco el argumento simplifico viene a ser, ¿no? El Papa ya sabíamos que es muy malo y la prueba es que se ha vendido a estos de Naciones Unidas, masones y no sé qué. Pues me parece eso injusto y falto de realismo total. El Papa, como don Juan Carlos, no puede estar de acuerdo en cosas que dice o no está de acuerdo y no pasa nada. Pero pretender crear una imagen para justificar un prejuicio a priori sobre la maldad de los objetivos del Papa Francisco me parece de una falsedad intelectual y de una doblez moral execrable absolutamente. Y lo he visto escrito por eximios teóricos representantes de la opinión pública católica, ¿no? Por ejemplo, en la interpretación que se ha hecho expresamente y es uno de los debates a los que he asistido en algunos digitales presuntamente católicos, sobre la referencia a la Agenda 2030 en el diseño de la JMJ que va a haber en Lisboa este verano. Se presenta como prueba, mirar si el Papa está entregado a causas malignas, que va a corromper a nuestros jóvenes en la JMJ, estoy significando y exagerando, ¿no? En la JMJ, haciendo allí publicidad y colaborando con la Agenda 2030 y no sé así más. Lo que dice, porque entra en ella en la página web oficial del Vaticano de la JMJ, es que uno de los temas que se van a tratar es los objetivos de mantenimiento, no es literal lo que digo ahora, ¿no? Pero digamos, la preocupación por los objetivos de protección del medio ambiente, de la Laudato Si y de la Agenda 2030 con las observaciones y matices de la Santa Sede, que no es lo mismo. Y será discutible si hay que hablar de esto, porque la JMJ no, pero como yo lo organizo, pues espero al que lo organice y no lo quiera, ¿no? Pero decir que la JMJ se va a utilizar para entregar a nuestros jóvenes a la Agenda 2030, pero suponiendo que la Agenda 2030 es el diablo por otra parte, ¿no? Pues no. Entonces yo he visto por lo menos, un poquito ojeando así fuentes de información presuntamente católicas, estas dos formas de desinformar también sobre la Agenda 2030. Quizás soy un poco crudo, pero como habéis preguntado, lo digo. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Qué más cosas? No sé quién más. Pues parece que ya no hay ninguna pregunta más. Yo tengo abierto el chat y tampoco hay preguntas. Hay elogios, cosa que agradezco mucho. Pues muy bien. Muy bien. Lo que está claro entonces es que hay que formarse, ¿no? Claro. Y leer antes de, o sea, Sí. tener toda la información antes de juzgar y de criticar, ¿no? Pues sí. Y saber que hay muchos intereses, los habrá en algunos aplicadores intereses ocultos, quiero decir, de la Agenda 2030, pero también hay muchos opinadores también sobre este tema y también en el mundo eclesial. No ser ingenuos. Y hay dos formas de formarse, que son o dedicar un poco de tiempo a escuchar lo que dicen los que saben más que nosotros del tema, o leer lo que han escrito los que saben más que nosotros del tema, porque todos no sabemos de todo. Claro, o sea, muchísimas Pues gracias por los documentos que nos ha recomendado. sí, Perfecto. sí. Pues nada, a vuestra Ah, disposición para lo que queráis. muchísimas gracias, Benigno, de verdad, que yo creo que, vamos, esto va a ser fantástico. Bien, Nos mucha anima suerte. muchísimo, no, en Bien. serio, de verdad que nos anima muchísimo, sobre todo pues también a tener un poquito de espíritu crítico con todo, ¿no? O sea, el ver cuando hay algo que nos chirría tanto, ¿no? Que dices, bueno, pues realmente Agenda 2030, ¿qué es? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué todo no? Vamos a formarnos, ¿no? Entonces, pues bueno,
pues eso, el potenciar, el querer formarse, lo que decías tú antes, si no personalmente pues leyendo un montón de cosas que a veces no hay tiempo, pues escuchando a los que saben, ¿no? Y bueno, en este caso, pues bueno, hemos acudido al que sabe, lo ha hecho estupendamente y le agradecemos muchísimo su tiempo, su disponibilidad y que, bueno, que aquí tiene su casa para cuando necesite, pues aquí estamos los farmacéuticos. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis y por este ofrecimiento. Hasta la próxima. Adiós, muchas Adiós, gracias. muchísimas gracias. Adiós. Adiós a hasta luego. todos, adiós. Adiós.